Rodeando esto, pensé que caerían, mas nunca me has fallado. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acaba, tu palabra se cumplirá.
Que Dios te bendiga, mi nombre es Lito Deras y soy parte del staff de la Iglesia Comunidad Cristiana en la ciudad de Santa Ana, en la República de El Salvador. Mi trabajo principalmente consiste en trabajar con células y de esto es lo que te quiero hablar ahora. ¿Tú sabes cómo inició el trabajo celular en el Nuevo Testamento? Pues los apóstoles nos hablan en el libro de Hechos que en el día del Pentecostés recibieron 3,000 personas a Jesucristo ese día. Imagínate, 3,000 personas en un solo día. Uno podría decir, ¿cómo los van a atender? Es bien interesante porque en ese entonces no existían las iglesias como nosotros las conocemos hoy. Déjame leerte un pasaje de la Biblia en Hechos 2:46 y dice: ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día y partiendo el pan en la casa participaban de la comida con alegría y sencillez. Es interesante que cuando habla del templo, habla de un templo judío, no como el que nosotros conocemos. El templo judío es un templo principalmente para que el sumo sacerdote entre una vez al año. Entonces está diseñado no para albergar personas, sino que para contenerlas y que solamente el sumo sacerdote pueda entrar. Entonces tú te preguntarás cómo es que se reunían. Las personas probablemente se reunían en el patio de la iglesia porque no podían ingresar. Aparte de eso, los apóstoles tuvieron que ingeniárselas. ¿Y cómo hicieron esto? Los reunían por casas. Como leímos en el versículo, decía que se reunían a partir el pan. Es decir, que compartían en las casas, compartían la palabra y compartían también de los alimentos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros sigamos replicando el modelo que Cristo estableció por medio de los apóstoles. Y por eso nosotros contamos con estas dos celebraciones. Las celebraciones que nosotros venimos al templo, ¿verdad?, a celebrar y a compartir juntos, pero también esta celebración que nos une más como hermanos, como familia, estando en las casas, compartiendo el pan, compartiendo de la palabra de Dios, y esto nos une, esto crea relaciones y nos ayuda a que nosotros conozcamos más de cerca qué está sucediendo con mi hermano que tengo a la par. Por eso te invitamos a que seas parte de las células. Nosotros nos consideramos una iglesia celular. Entonces estamos trabajando con 12 líderes hoy en día que están dispuestos a atenderte y a darte toda la información que tú necesites. Si tú quieres ser parte de alguna de estas células, puedes comunicarte por medio de las redes sociales que tenemos como Iglesia Comunidad Cristiana. Estamos en Facebook como Iglesia CCRD y en YouTube también nos puedes encontrar como Iglesia CCRD. Sé parte de este movimiento en la ciudad heroica que estamos levantando. Estamos creciendo día con día en las casas. Estamos llevando la palabra de Dios por medio de los diferentes hermanos que están sirviendo en estas células. Y queremos que tú seas bendecido por medio de ellos. Queremos que tú puedas recibir milagros por medio de estas células que nosotros estamos celebrando semana tras semana. Entonces te invitamos para que seas parte y puedas compartir con nosotros. Que Dios te bendiga. Qué alegría poder saludar a mis queridos hermanos de Comunidad Cristiana ya en la ciudad de Santa Ana, o la ciudad heroica, como le gusta al hermano Mauro decir. Y pues para mí es una gran alegría dirigirme a ustedes, poder saludar a mi amigo Mauro, a su esposa Reina, a sus hijos amados, a Andrés y su esposa y todos los líderes que han estado acompañando al pastor Mauro desde hace más de 20 años ya. Qué bendición poder estar con ustedes. Hoy me han pedido pues que les comparta la palabra del Señor, pero quiero comenzar contándoles una historia que nos pasó a mi esposa Raquelita y a mí mientras viajábamos de aquí de El Salvador a los Estados Unidos. Pues viajamos en un pasaje económico
Y ustedes saben que existen pequeños riesgos cuando uno vuela barato. Pues resulta que a medio camino, en la madrugada, todos así cayendo del sueño, se escuchó una explosión y mi esposa me dijo, algo pasa, y yo estaba pero bien adormecido. Creo que le respondí cosas incoherentes, pero de repente nos desviaron y en el Golfo de México buscaron la ciudad más cercana, un aeropuerto, porque se había apagado un motor, ¿se imaginan ustedes? Y cuando íbamos aterrizando en la madrugada, de repente me doy cuenta que estaban ahí carros de bomberos, de la policía, de todo había ahí, la Cruz Roja, paramédicos, y de repente sentí yo que era una cosa de muerte. Era realmente que nos podíamos morir ese día. Y en ese momento yo me puse a pensar, ¿y habré vivido bien? ¿Y habrá alguna cosa que quizás hubiera aprovechado yo de hacer antes de morirme? ¿Y a usted nunca le ha pasado eso? Pensar si qué habrá hecho usted antes de fallecer, que le pueda usted dirigirse pues a la eternidad con una satisfacción en su vida. Cuentan que Steve Jobs, el fundador de Apple, uno de los hombres más ricos del mundo de su época, pues ya en su lecho de muerte a los 57 años debido a un cáncer del páncreas, dijo, hubiera deseado que mis hijos me conocieran mejor. Imagínese a un millonario que ha hecho todo en la vida, se ha sentido que ha vivido pues, y de repente él ya sabe que va a fallecer y dice, ¿cómo hubiera querido que mis hijos me hubieran conocido mejor? ¿Por qué? Porque la vida se pasa y uno se afana y uno busca cosas y de repente las cosas más importantes de la vida las descuida. Miren cuánta gente ha pasado hoy por la enfermedad. Bueno, algunos han fallecido lamentablemente y otros han casi fallecido. ¿No creen que deben haber pensado en ese momento, me voy en paz? ¿Habré hecho todo lo necesario para haber vivido bien y presentarme delante de Dios? Y usted, si supiera que va a morir hoy, ¿qué cosas desearía haber hecho mejor con usted mismo, con sus hijos, con su esposa, con su madre, con su padre, con su empresa, con su iglesia, con el Señor? ¿Cómo podemos vivir de manera que nos sintamos satisfechos cuando tengamos que morir? ¿Cómo se vive? Bueno, para vivir bien, sencillamente, como dice Rick Warren, tenemos que reconocer que hay dos cosas importantes en la vida. La primera de ellas es reconocer que la vida es breve y en segundo lugar, no hay que aferrarse a las cosas, sino que, y esto da una tercera cosa, tenemos que buscar propósitos eternos. De eso les quiero compartir hoy y voy a comenzar hablándoles sobre esta realidad, de cómo es que que la vida es breve. Dice el Salmo 39, versículos de 4 al 6. Dice el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa cuán frágil soy. Ahí comienza a hablar ya palabras que nos indican cómo es la vida, frágil. Y aquí dice a mis días término corto. Mire, otra palabra importante para describir la vida. Y mi edad es como nada delante de ti. Mire qué palabras claves para entender cómo es la vida. Ciertamente es completa vanidad, otra palabra, todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. ¿Qué es la sombra? Esa cosa extraña, ¿verdad? Que usted va caminando, le da el sol o una luz y ve una sombra por ahí, pero usted la quiere tocar, no es nada, no la puede usar. Entonces, así dice la palabra de Dios, que es el hombre como sombra. Ciertamente en vano se afana, dice la palabra de Dios. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Mire qué tremendo este salmo, cómo nos hace pensar acerca de lo que es la vida. Las palabras que usa Dios en este salmo para referirse a la vida del ser humano
son cortos, esa sensación de la vejez, más bien es que todo ha sido tan breve. Miren, yo les prometo que yo tenía 17 años y parpadeé y de repente ya tenía 57 años. No sé qué pasó, por dónde se fueron los 50 años. Realmente así es la vida, se va así, mire, es como una cosa que uno no puede controlar cómo es que esto se pasa. También dice la palabra de Dios es como nada, vanidad, sombra. Y por esas cosas dice el hombre se afana. Afanarse es buscar con gran preocupación. Eso es el afán, ¿verdad? Una persona cuando anda así como apresurada y anda como buscando algo, le decimos, ¿y por qué andas tan afanado? Le decimos, solo afanado pasa. Y esas descripciones que tenemos cuando nos preocupa algo y andamos buscando algo que necesitamos con gran necesidad, ¿verdad? Lo queremos satisfacer, es esa gran necesidad. Pues la Biblia dice que andamos buscando sombras, andamos buscando vanidad, andamos buscando la nada. Realmente, hermanos, es como el que logra escalar un monte y llegó ahí. ¿Y ahora qué pasó? Saben que hay montes que usted tiene que pagar miles de dólares para poder llegar ahí. Tiene que prepararse físicamente, tiene que pagarle a un guía miles de dólares, años de su vida preparándose para subir ahí. Hay gente que se afana por hacer eso. ¿Y qué pasa cuando llegó ahí? Se acabó todo y ahora ya no hay más montes que escalar. Quizás escaló el monte Everest, el monte más alto del mundo y se acabó. Ahora, ¿qué va a hacer? Así es el afán en la vida. No hay cosa en la vida, hermano, que valga la pena que usted se afane de esa manera, que pierda sus relaciones, que pierda su vida, que pierda su salud, que pierda su esposa, su matrimonio, hermano, sus hijos. Nada de eso vale la pena, porque la vida, dice el salmista, es frágil. Y esa palabra me llama a mí tanto la atención. No sé si usted alguna vez ha construido un castillo de naipes. Yo sé que usted es cristiano, ¿verdad? Y no juega a naipes, ¿verdad? Pero mire, un castillo de naipes, por si quizás lo ha visto en un programa de televisión, se van colocando esas tarjetitas así de cartón en forma de vela. Va parando con mucho cuidado y prepara una base así, luego le pone encima más cartitas y luego forma como un triángulo lo más alto que usted puede, pero es una cosa tan frágil que, como decimos en buen salvadoreño, es mírame y no me tentes, porque con solo verlo ya casi se cae. Hermano, así es la vida, así es la vida. En un momentito, cualquier cosa, por mucho que usted sienta que está sano, que está fuerte, hermano, la vida es frágil. Cualquier cosa puede destruir su vida y por lo tanto usted tiene que poner su perspectiva en cosas que valen la pena. Entonces, ese era el primer principio, ¿verdad? Para disfrutar la vida, hermano, entienda que la vida es breve. Esa es una gran sabiduría y que no vale la pena afanarse por cosas que hoy son y mañana no son. Segundo principio, no aferrarnos a las cosas de este mundo. Si la vida es breve, ¿por qué nos vamos a aferrar? A nada, hermano, a nada. Hay gente que se aferra a su apellido. ¿Qué es eso, hermano? Eso no es nada. Hasta están dispuestos, por ejemplo, yo soy Hernández, ¿verdad? Y pues el otro apellido de mi esposa es mejor, ¿verdad? Es Quiñones. Imagínense, yo quisiera llamarme mejor, no, me voy a llamar Quiñones. Ya no me quiero llamar Hernández. Y sabe que usted puede hacer eso. Usted paga un abogado y los abogados prueban todo, ¿verdad? Y ya le ponen el nombre que usted quiere, hermano. Eso, no se aferre usted a nada. Nada de esas cosas valen la pena. Dice Pablo escribiendo a los Corintios, los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. La Nueva Traducción Viviente. Qué interesante. Luego Pablo en la segunda carta a los Corintios dice, pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver,
permanecerán para siempre. 2 Corintios 4:18. Igual califica todas las cosas que nosotros creamos que son algunas cosas. Dice, los que usan las cosas del mundo. ¿Qué es eso? Todo. Usamos el dinero, usamos las casas, los carros, usamos la comida para vivir. Todo lo que usamos, dice, ninguna de esas cosas debemos de aferrarnos, porque no vivimos para eso. Son cosas que debemos usar, como dice la palabra, y disfrutarlas, pero nunca aferrarnos a ellas, como que sí es algo que va a pasar algo si no los tenemos. Eso me recuerda el espíritu de orfandad que heredamos los latinoamericanos debido al terrible tiempo de la colonia, en el cual vinieron estos hombres europeos a las tierras latinoamericanas. Venían ellos sin sus esposas y pasaron años así. Cuando sus esposas llegaron aquí a estas tierras latinoamericanas, muchos años después, encontraron a sus maridos que tenían literalmente harenes y engendraron hijos, lo que se llama hijos bastardos, que ellos los engendraban y no les importaba. Y qué tremendo problema para este niño, que era hijo de una india menospreciada en la cultura y hijo de este español europeo, que era lo máximo en la cultura, porque estas clases sociales en la colonia estaban todas basadas realmente en la apariencia. Y pues en el fondo estaba el negro traído de África y luego todos los estratos debido a la mezcla, ¿verdad? que hubo, y allá en la punta estaba el español nacido en España, y el español nacido aquí en Latinoamérica tenía ya un grado menos. Entonces, hermano, era una cosa terrible. Si imagina usted el pobre hijo de la indígena y mezcla pues de este español, de un padre que nunca lo reconoció. Entonces, y ese espíritu de lascivia es lo que hemos heredado. Usted mira que nos comportamos así con esa cultura. Entonces, muchas de esas cosas las heredamos, pero lo que yo les quiero decir es ese espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad que nos hace ser así. Si usted alguna vez quiere rescatar a un niño de la calle que ha estado pasando hambre, un huérfano, y lo lleva a su casa, o quizás no es un niño de la calle, es un niño huérfano que ha estado abandonado, ha experimentado hambre, descuido, y ahora usted lo trae a su casa. Mire, ¿sabe qué va a pasar con este niño cuando usted le pone la comida en la mesa? El niño va a agarrar así de escondidas las piernas de pollo, se las va a echar a la bolsa, va a agarrar una tortilla, se la va a echar a la otra bolsa. ¿Por qué? Porque él en su mente ha experimentado tanta escasez que él cree que ahorita tiene, pero mañana, en la cena, quizás ya no va a haber. Y entonces ese espíritu de orfandad crea una falta de fe en el futuro y nos hace ser bien agarrados. Mire por qué no damos nosotros, comenzando en la iglesia, porque nos vamos a quedar sin nada, decimos. Y si me falta después, ese es el espíritu de orfandad, hermano. Hoy es tiempo de dar, pero no hay que dar, porque si me falta para mi familia, ¿y dónde está la fe, hermano? Por eso da el que quiere, no el que tiene, sino el que tiene ese deseo de ayudar. Entonces, ese espíritu de aferrarnos a las cosas muchas veces viene por ese espíritu de orfandad también que hemos heredado. Y igualmente, hermano, nos aferramos al pecado también, seamos claros. Hay personas pues que están luchando con el pecado y no quieren dejarlo. El pecado en todas sus formas que puede haber, el robo. Hay algunas personas que nadie sabe, pero están robando y están ahí, ¿verdad?, haciéndose ricos del robo, del tráfico de la droga, o el pecado del adulterio, estar escondidas con otra mujer, con otro hombre que no es su cónyuge, y está aferrado a ese pecado, porque siente bien, porque siente delicioso el pecado, está aferrado. O siquiera al deseo de hacer eso. Usted sabe que no está haciendo el pecado, pero no deja de acercarse donde está el pecado. También tiene que dejar eso, hermano, porque usted está coqueteándole a la tentación, y ese es adulterio espiritual. Dice
Santiago, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Del sistema de pensamiento, de la manera de pensar que tiene el mundo. Dice, si usted prefiere eso a la palabra y prefiere esa filosofía, y ya cuando esa filosofía toca la palabra, dice, no, la filosofía que yo creo es más importante que la palabra. No, dice, es enemistad contra Dios esas ideas. Sepa, hermano, que estamos aquí de paso. Por eso no debemos aferrarnos a este mundo. El año pasado me visitó mi hermano Ricardo, que vive en Brasil, y me contó una historia increíble. Él asiste a una iglesia, el pastor se llama el pastor Batistón, son nombres interesantes de Brasil. Él es médico y cuenta a mi hermano que en una de esas el papá del pastor Batistón tuvo un infarto y lo llevaron al hospital y quedó en coma por varios días. La iglesia estuvo orando, intercediendo por el padre de su pastor, y un día fueron con fe a orar para levantar al enfermo de su enfermedad. Ya tenía días de estar en coma y no había esperanza. Ya les habían dicho que él solo estaba dependiendo de ese respirador. Así que llegaron a darle la última oportunidad y oran con fe y despierta del coma. Hermanos, qué cosa más milagrosa, qué tremendo. Y todos felices y abrazándose, pero cuando van a hablar con el señor que ha estado en coma, bien enojado, dijo, ¿y por qué me trajeron de vuelta si yo estaba feliz por allá? Hermano, mire, ¿sabe por qué nosotros nos aferramos tanto a esta vida? Porque no conocemos la eternidad. Este señor comenzó a contar hasta los colores y los olores que él sentía estando en la presencia de Dios. Y estaba bien enojado porque lo habían traído de regreso. Hermano, quiero decirle que esta tierra y esa casa donde usted vive no es su casa, hermano. Hay una casa eterna en los cielos que el Señor preparó para nosotros y ya está lista para usted, porque usted ha creído en el Hijo de Dios y la sangre de Jesucristo le ha perdonado todos sus pecados. Hermano, debemos entender que esta no es nuestra casa y no nos aferremos a nada, hermano. Primer principio, entonces, entendamos que la vida es frágil. Aunque usted viva 150 años, después va a sentir que no ha vivido nada. Va a sentir, como yo le digo, que un día tenía 17 años y pestañó y después ya tenía 100 años. Es frágil, es breve la vida, no hay que aferrarnos. Así es que si la vida es breve, hermano, y de nada nos sirve aferrarnos a las cosas, entonces deberíamos de enfocarnos en buscar cuál es el propósito de Dios y perseguirlo. ¿No le parece a usted que eso es un propósito más superior? El propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito? Los Estados Unidos tienen este eslogan o lema para los ciudadanos que dice la búsqueda de la felicidad. Está escrito aún en los documentos de fundación de su país, porque ese país nació de peregrinos que vinieron de muchas partes del mundo a empezar de nuevo, y muchos venían huyendo de Europa de las persecuciones religiosas, y muchos creyentes que creían la palabra de Dios y no estaban conformes, de hecho le llamaban inconformistas, viajaron ahí al Nuevo Mundo y fundaron lo que hoy conocemos, los Estados Unidos. Desde entonces hasta películas se han hecho en eso de la búsqueda de la felicidad, pero se ha pintado la felicidad como el tener cosas. Aún el progreso, entre comillas, que nos hablan aquí a las naciones que nos llaman que todavía vamos en camino al desarrollo, y la verdad, hermano, es un progreso nocivo, destruye el medio ambiente. Puede hacer que usted viva más, pero vive más afanado también. Realmente es de pensarlo. Yo diría que nosotros deberíamos de establecer nuestro propio progreso de manera que podamos disfrutar de verdad la vida. Pero la felicidad no es un objetivo, hermano. El propósito de la vida no debería ser buscar su propia felicidad. Porque ¿sabe qué?
muchos han perdido sus vidas en busca de sentirse felices. Porque así como hay gente que busca la felicidad en los términos normales, entre comillas, también hay personas que buscan el sentir alegría y lo buscan a través, comienzan primero a lo que los límites le permiten con sus amigos, quizás el cigarro, la marihuana, las fiestas, el adulterio, la fornicación, y empezar en esas sensaciones que las personas sienten que son de alegría y según ellos están buscando la felicidad. Y realmente esas cosas lo van a destruir, porque en buscar la sensación no hay límite. Hoy experimentó este nivel, mañana va a querer esto. Y así es como muchas personas llegan, como dice bien Pablo en Romanos, a violentar su misma composición natural como hombre, como mujer, y a tener actitudes antinaturales, dice Pablo, hombre con hombre y mujer con mujer, y con animales y con muertos y con todo, ¿verdad? Es una depravación total. Debemos entender eso, que querer experimentar cosas que le hacen sentir bien lo va a llevar a usted a la destrucción. La verdad es que la felicidad no es una meta en la vida. Van bien es un subproducto de otra cosa más importante. Y esta cosa más importante es lo que Jesucristo dijo a toda aquella multitud reunida escuchándolo en su mensaje. Les dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya van a ver cómo todas estas cosas que ustedes andan buscando, incluyendo la felicidad, la ropa, la comida, el éxito, todo eso les va a ser añadido si ustedes buscan primeramente el reino de Dios. Como ve usted, el éxito, la felicidad, las buenas sensaciones, la buena vibra, como dice la gente, no viene de andarla buscando. Es algo que es un subproducto, es algo que se le cruza, que usted lo experimenta cuando en primer lugar usted ha puesto como prioridad a Dios, está sirviéndole a Él y está buscando agradarlo a Él. Buscar el reino de Dios significa, bueno, en primer lugar, buscarlo en la persona de Jesucristo. Entrar al reino de Dios a través del milagro de la salvación, cuando usted reconoce su necesidad de Dios y recibe a la persona de Jesucristo para que ocurra ese milagro de transformación que se llama el nuevo nacimiento, que le coloca en la entrada del reino de Dios para comenzar a dar pasos de crecimiento hacia el varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces busque el reino de Dios, encuéntrelo a través de la persona de Jesús y comience a servir en el reino. Esa es la clave. Debería ser uno de los aprendizajes de la pandemia. La pandemia no cierra los templos. Por cierto, no es el diablo que los cierra. La pandemia los cierra. Las leyes los cierran porque es bueno, para evitar contagio. Pero ese momento es un momento de reflexión. Toda nuestra vida giraba alrededor de un edificio. Que no sea que volvamos otra vez a las mismas cosas, que volvamos otra vez a lo mismo de antes de la pandemia. No puede ser, hermano. Dios nos está hablando. Y una de las cosas que nos está hablando es que buscar el reino de Dios es servir en el reino, con sus capacidades. Usted es ingeniero, arquitecto, doctor, jardinero, carpintero. Ponga esos talentos en las manos del reino y diga que estoy para servir. Y usted puede servir en muchas capacidades. Y no solo de ujier, no solo danzando en el templo, no solo de alabanza. Hay bien poco espacio para eso, hermano. Debemos servir a nuestra comunidad, alcanzar a nuestra comunidad, ser gente que está viendo cómo comunica la palabra de Dios a través del servicio y del amor. Entonces Dios espera que entendamos que el propósito de la vida es al final encontrarnos con Él y hacer la paz con Dios, servirle en el reino a través de servir a los demás. Dice Santiago, ¿tienes tu fe? Muéstramela por tus obras. O sea, si usted le sirve a Dios, que hayan obras que significan que usted le está sirviendo al Señor en el reino. Y quiero también agregar, hermano, que si bien es cierto, usted le sirve al Señor, puede hacer que Dios lo cuide, lo guarde y viva feliz, pero debe saber que eso no es garantía de que todo le va a salir bien. El sufrimiento en la vida cristiana
claramente el Señor Jesucristo no solo la profetizó, sino que nos habló para prepararnos. Que Él en primer lugar nunca buscó las cosas materiales y en segundo lugar dijo: los van a perseguir, hasta van a creer que le sirven a Dios cuando les den muerte a ustedes, así como le pasó a Él también. El sufrimiento para el cristiano es una de las cosas que las tenemos que entender, que a veces estamos felices y puede ser que otras veces pasemos una enfermedad, o perdamos una empresa, o nos vaya mal, o por aquí por allá suframos. Hermano, el sufrimiento es algo que debemos saber que no estamos exentos de eso. No quiere decir que porque usted entra al reino, todo le va a salir bien. Pablo fue fiel, sin embargo, terminó en la prisión y de acuerdo a la tradición murió decapitado. Juan el Bautista fue fiel, pero murió en la cárcel y también perdió su vida de esa manera. Los cristianos son perseguidos y muertos hasta el día de hoy en los países islámicos, donde hay opresión islámica, mucho fanatismo, en la India también, y en otros países totalitarios. Los cristianos en este momento son perseguidos. Hermano, debe entender entonces que el buscar el reino, todo está garantizado, hasta el sufrimiento también. No se extrañe si de repente le toca sufrir. Hermano, recíbalo. Recibiremos de Dios el bien, dice Job, y no recibiremos el mal. Esté preparado para toda circunstancia. ¿Se imagina, hermano, cómo sería su iglesia si de aquí en adelante todos comenzaran a darle prioridad al reino de Dios en sus vidas? ¿Cómo sería su iglesia, hermano? Sería una cosa extraordinaria. ¿Cómo sería la comunidad alrededor? ¿Cómo serían las colonias que están alrededor de los cristianos que viven para honrar a Dios y para servir en el reino? ¿Cómo sería la ciudad, hermano? Sería una cosa maravillosa. Así es que para finalizar, les recuerdo, la vida es breve. En segundo lugar, no se afane ni se aferre a las cosas que van a desaparecer, que son como sombra. Más bien, aproveche la vida para encontrarse con Dios y servirle a Él. Le aseguro que las mejores emociones y las mejores satisfacciones están por venir cuando usted se entregue a Jesucristo, le sirva a Dios con todo su corazón. Que Dios les bendiga y les dejo ahí con sus pastores, con sus líderes, para que les ministren y conduzcamos a aquellos que todavía no se han encontrado, no han entrado al reino de Dios, lo puedan hacer hoy. Que Dios les bendiga. Una bendición poderles compartir. Que Dios te bendiga. Qué buena palabra ha traído el pastor Carlos Hernández para tu vida. Creo yo que es el momento en que tú puedas tomar una decisión. Hemos escuchado que la vida es breve, la vida es corta. Tenemos que aprender a no aferrarnos a lo terrenal, a lo temporal, porque hay toda una eternidad esperándonos. Y entonces somos confrontados con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. De repente la vida se nos ha ido, 58, 68 años, 78, o tal vez jóvenes que a sus 18 sus vidas se extinguen aquí en la tierra, pero pueden seguir en el más allá. Por eso, si con Cristo estamos, podemos decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pero de otra manera hay terror a la muerte, no queremos morir. Entonces esta noche yo quiero orar por usted. Si usted quiere entregarle su vida a Jesucristo, ore conmigo y dígale de esta manera: Señor Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo este día como mi Dios, como mi Señor, mi Salvador personal. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvarme en esta noche. Gracias, Padre. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, ha pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. Y quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de llegar hasta ti con esta palabra. Acompáñanos siempre en nuestras reuniones a través del internet, aquí en Facebook Live o en YouTube. Acompáñanos, estamos compartiendo el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y si vive aquí en
El Salvador y pasa por Santa Ana. Visítenos en la Vía Basilea, el hogar de la comunidad cristiana. Escríbanos, estamos aquí en el corazón de la ciudad y sería lindo tenerlo con nosotros. Mira, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Que Dios te bendiga y qué bueno que nos hayas acompañado. Dios te bendiga. Muchas gracias por ser parte de nuestro ministerio a través de la iglesia en línea. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, queremos saberlo a través de sus comentarios. Y déjenos sus peticiones y estaremos orando por usted. Que Dios le bendiga.